Pues bien, jóvenes y señoritas, muy buenos días. Ha llegado el momento de abordar el último, la última estación en nuestro recorrido por la filosofía moderna. La semana entrante, por supuesto, vamos a tener un tema nuevo. Vamos a comenzar a estudiar la lógica proposicional. Realizaremos apuntes, ejercicios y los mismos contarán como parte de nuestra evaluación, pero no formarán parte de nuestro examen del segundo parcial. Eh, Así es que con el video del día de hoy habremos como completado los temas que sí estarán incluidos en nuestro examen. Así es que, bueno, sin más rodeos, ha llegado el momento de que hablemos acerca de el positivismo, la filosofía positivista. En algún sentido es como si decía estuviéramos ya en la última estación al final del recorrido, así es que es oportuno que pues que recordemos también cuál ha sido este recorrido. En nuestro primer parcial pudimos hablar de los filósofos antiguos. Comenzamos por supuesto con los filósofos presocráticos que se preguntaron cuál era el origen de todas las cosas. Continuamos con Sócrates que volteó su mirada hacia los seres humanos y la manera como podemos vivir una vida buena. Continuamos con Platón, que se preguntó si acaso esta existencia no era sino la antesala de una existencia más allá de lo que podemos ver en el mundo de las ideas, y su discípulo Aristóteles se planteó más bien cómo es que podemos conocer la esencia de las cosas aquí en este mismo mundo, en esta misma realidad. Eh, Después de recorrer la filosofía de la Edad Media, que fue una filosofía con un tono claramente religioso, y llegar a la filosofía del Renacimiento, que tuvo un renovado interés por la ciencia y por el universo, llegamos, claro, a los filósofos racionalistas, René Descartes y Baruch Spinoza, que buscaron fundamentar todo el conocimiento sobre una base racional. Continuamos con los empiristas, que pretendieron refutar esta idea para otorgar toda su confianza al conocimiento proveniente de la experiencia. Continuamos con el idealismo trascendental de Manuel Kant, que encontró pertinente preguntarnos primero cuáles son los límites de lo que podemos conocer. Continuamos con el idealismo absoluto de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que trató de explicar a la realidad como una totalidad. Llegamos así también al materialismo dialéctico de Karl Marx, que describió a la historia de nuestras sociedades como la historia de la lucha de clases. Y finalmente, hacia finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, conocimos la filosofía existencial, que se preguntó cómo es ese ser humano real que sufre y padece por existir. Pues bien, la pregunta ahora sería, ¿en qué momento se encuentra la filosofía el día de hoy? El día de hoy hay dos vertientes muy importantes en la filosofía. Una de ellas es el pensamiento posmoderno, del cual solamente hablaremos, digamos, de pasada. El pensamiento postmoderno es un pensamiento ecléctico, una especie de pensamiento buffet que, por así decirlo, toma aquello que le sirve de distintos momentos y lugares de la filosofía, pero que no tiene una certeza muy clara de hacia dónde se dirige o qué es lo que quiere. Es una filosofía escéptica que, por así decirlo, ha dejado de confiar en la búsqueda de la verdad, y que apenas trata de esbozar algunas ideas probables de cuál es, digamos, la relevancia de la filosofía en el día de hoy, pero sin mucha convicción. Es una especie de filosofía derrotada que continúa con su labor, pero ya sin creer realmente en que la misma tenga un sentido claro y definitivo. Es una filosofía, para decirlo claramente, relativista.
La otra corriente, que es el tema principal de este video, es la filosofía positivista. Es una filosofía que está fuertemente influenciada por el desarrollo que tuvo la ciencia durante pues el último siglo. Esta filosofía positivista tiene su antecedente, sí, en el empirismo inglés, en la medida en la cual traza una clara distinción entre aquel conocimiento que depende de la experiencia y el conocimiento que depende de la razón. Y en ese sentido, es una filosofía también que trata de ponerle límites claros a aquello de lo que la propia filosofía puede hablar. Es decir, que la filosofía positivista cree que el único y auténtico conocimiento es aquel conocimiento que se puede cuantificar, aquello que se puede medir, aquello que se puede constatar de manera científica, de manera formal. Todo lo que no pertenece al terreno de la ciencia, es decir, de las ciencias naturales, del conocimiento empírico, y que tampoco pertenece claramente al terreno de la ciencia formal, es decir, al terreno de las matemáticas, de la lógica, es algo que no tiene sentido tratar ni abordar. Es decir, es algo sobre lo cual no se puede tener certeza y por lo tanto es mejor callar. Esta idea fue expresada por uno, entre otros tantos filósofos positivistas, uno de ellos que fue particularmente importante, conocido como Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo austriaco que originalmente había estudiado ingeniería y que tenía interés por la aviación. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad de conocer al filósofo inglés Bertrand Russell, Heidegger le llevó a Russell un manuscrito con sus estudios sobre lógica y le dijo, señor Russell, por favor, hágame el favor de leer lo que he escrito y dígame si tengo talento para la filosofía. Si usted cree que tengo talento para la filosofía, me dedicaré a la filosofía. Pero si usted cree que no lo tengo, entonces me dedicaré a la ingeniería y a la aviación. Fue tan grande la impresión que produjo Wittgenstein en Russell que empezaron a trabajar juntos en la primera etapa de la teoría de Wittgenstein, que es conocido como el primer Wittgenstein. En esta, Wittgenstein se propuso trazar claramente cuál es el límite de lo que la filosofía puede ocuparse. Y para trazar ese límite llevó a cabo lo que se conoce como el giro lingüístico. Es decir, que se propuso definir qué clase de lenguaje, de distintos lenguajes poseemos los seres humanos y cuáles de ellos tienen un sentido definido. Así es que Wittgenstein delimitó que existe el lenguaje de las ciencias naturales, que describe lo que podemos observar y experimentar, y existe el lenguaje formal, el lenguaje de las matemáticas, que es el lenguaje de aquello que nosotros podemos pensar sin confusiones. De ahí en fuera está un lenguaje que no es claro. El lenguaje de la religión, el lenguaje del arte, el lenguaje de la metafísica y en buena parte el lenguaje de la mayor parte de la historia de la filosofía. Para Heidegger, todo lo que la filosofía había hecho antes del positivismo era únicamente una preparación para abrirle paso a la ciencia. Pero una vez que la ciencia había logrado perfeccionarse, la filosofía había perdido por completo su sentido. Para los positivistas, la filosofía ha dado ya a la humanidad lo que podía ofrecer y no puede ofrecer mucho más. Para Wittgenstein, el único papel
que le queda a la filosofía es el de aclarar las confusiones del lenguaje. Para los filósofos positivistas, la filosofía se reduce a la lógica. La única filosofía válida que queda es la lógica, que nos sirve para aclarar las confusiones del lenguaje. En este sentido fue que Wittgenstein afirmó: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Es decir, lo único que tiene sentido conocer es aquello que mi lenguaje puede expresar sin confusiones. Al concluir esta primera parte de su teoría, el primer Wittgenstein se concretó en una obra conocida como el Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein, y él se dedicó a distintas profesiones. Abandonó de nuevo la filosofía, fue enfermero, fue maestro de primaria, pero cuando alguien se propuso dar con Wittgenstein, que era ya un personaje reconocido y respetado en el mundo de la filosofía, Wittgenstein volvió, pero volvió para iniciar una segunda etapa, una etapa conocida como el segundo Wittgenstein, y que en buena medida era un completo reinicio del pensamiento de Wittgenstein, y que no tenía ya digamos, un compromiso claro con lo que había afirmado antes. Así fue que el segundo Wittgenstein siguió estudiando, claro, el lenguaje, pero se dedicó a estudiar específicamente lo que él llamó los juegos del lenguaje. Es decir, que ahora, en lugar de delimitar lo que la filosofía puede conocer y lo que no puede conocer, Wittgenstein se propuso estudiar cómo es que los seres humanos construimos algo así como pequeños mundos con nuestro lenguaje, cómo es que podemos compartir palabras que tengan sentido para distintos hablantes de un mismo lenguaje. No me refiero, cuando hablo de distintos lenguajes, a los distintos idiomas, sino me refiero a las distintas maneras que tenemos para comunicarnos. Por decirlo de una forma burda y general, podríamos decir que los albañiles tienen un lenguaje para hablar de las cosas que le interesan a los albañiles. Podríamos decir que los abogados tienen un lenguaje, el lenguaje jurídico, que les sirve para hablar de aquello que interesa a los abogados. Los filósofos tienen un lenguaje, los estudiantes tienen también su propio lenguaje, y lo que a Wittgenstein le interesaba estudiar era cómo es que se forman esos distintos lenguajes, y cómo es que esos distintos lenguajes se logran vincular entre sí. Así es que la cuestión está finalmente en preguntarnos: ¿tiene sentido la filosofía el día de hoy? ¿Será verdad que la filosofía realmente ha terminado, que ha acabado por completo con aquello de lo que podía hablar? Algunos dicen que cuando afirmamos que la filosofía ha terminado, irónicamente estamos haciendo una afirmación filosófica, con lo cual la filosofía se resiste a desaparecer. Bueno, en el próximo semestre continuaremos viendo, digamos, otros aspectos de la filosofía. Hablaremos de la ética, es decir, la rama de la filosofía que se ocupa del bien. Hablaremos de la estética, que, como recordarán, es la rama de la filosofía que habla del arte y de la belleza. Por el momento, pues, hemos concluido ya con los filósofos modernos.